¿Vos crees que esos sean indicios para sexualizar la imagen de una mujer? Es que volvemos al concepto Pero de una si, por foto. ejemplo, es un negocio, vaya, un bar, digamos, En ese contexto, probablemente. donde salgan las mujeres que con short corto. Ahí sí. Pero, por ejemplo, voy a ponerle una ferretería. Y hablando sobre algunos desafíos que tienen los fotógrafos, algunas anécdotas que vos nos vas a contar ahorita en este momento, relacionadas al marketing, relacionadas a tu vida personal. Podemos mencionar también que existe el marketing para el fotógrafo y el marketing para los clientes. Uh-huh. Entonces, podemos empezar con el marketing para los clientes. Analizando un poco algunas estrategias que vos como fotógrafo puedes sugerirle a las personas. Podemos poner de ejemplo un mecánico. Viene una empresa de reparación o de venta de repuestos de automóviles, te contrata a vos como fotógrafo para dar a conocer algunos productos, algunos servicios, entre otras cosas. Y yo creo que uno de los principales errores que cometen es las fotografías individuales de las personas del mecánico sin ninguna descripción, sin ningún mensaje que te diga él ofrece tales servicios, sino que al final está el mecánico con la herramienta en la mano y eso es todo. Entonces, en esa parte, ¿qué opinión vos tenés acerca de las fotografías donde las personas o los profesionales venden sus servicios? Bueno, mira, en primer lugar, estamos en la era de las redes. Hoy todo lo que es imagen es importante. Yo creo, fíjate que yo cuando comencé, yo siempre digo esto, yo cuando comencé en la fotografía no era tan buen negocio. Porque cuando ya empecé las redes, sobre todo Instagram, estaba empezando. Uh-huh. Yo me acuerdo que abrí Instagram en el 2014 y ahí lo tuve abandonado con 3 seguidores, como un año. Y a medida las redes se fueron se volvieron tan esenciales, la demanda hacia los fotógrafos fue mayor. Uh-huh. Y fíjate que yo creo que, como te decía, las fotos hablan. Las fotos hablan. O sea, una foto puede no necesitar descripción si es lo suficientemente obvia. Pero si yo voy a una empresa a hacerle fotos, yo tengo que conocer la empresa. Es bueno, creo que la parte de comunicación entre el cliente y fotógrafo es sumamente importante. Que te empapes y conozcas. Exacto, porque tal vez lo que yo percibo, o sea, lo que yo pienso que vos podés destacar no es lo que vos querés destacar. Exacto. Lo que vos mencionás, tal vez salir con una herramienta acá no es lo que la empresa quiere. Quieren que conozcan lo que vos decís, su servicio. Entonces es importante conocer la empresa y plantear un plan de trabajo. Como, ok, vamos a hacer fotos de su personal y de sus servicios, de su ubicación, o sea, modo de proyectar una empresa a través de la foto, ¿no? Pero si una persona que te empieza a conocer, mira tu trabajo, son sesiones de fotos a parejas, a familias, de graduaciones, entre otras cosas, y cómo es la transición tuya de una fotografía familiar o de boda a una fotografía comercial, netamente para vender los servicios, porque, uh-huh, vaya, yo voy a una empresa, volviendo al tema, venta de llantas, digamos. ¿Quiénes son los que tienen que sobresalir ahí? ¿Los empleados o las llantas? ¿Me entendés? Las llantas, más que todo. Porque... Entonces, esos tipos de puntos de vista, ya sea del cliente o del fotógrafo, son los que al final entran en un debate. Fíjate que ahorita que mencionaste eso, estos días me hacían una pregunta. ¿Por qué la gente me contrata? Eso es algo que vos tenés que evaluar. ¿Por qué la gente me busca? ¿Por qué la gente me prefiere? ¿Qué tengo yo que no tenía el otro fotógrafo? Habiendo tanto. Exacto. Porque fotógrafos hay un montón y buenos, muy buenos. O sea, yo conozco cualquier cantidad de fotógrafos, man, de hace años, excelentes. Y fíjate que a mí curiosamente me pasa eso. Si vos entras a mi Instagram, vas a ver sesiones, bodas, videos de bodas y cosas así. Y no vas a ver un video de una empresa, uh-huh, o una foto de una empresa. Y tengo muchas fotos de empresas. Pero, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Una, que la gente al ver una buena foto dice, pues es buen fotógrafo, seguramente me va a poder hacer esta foto. Exacto. ¿Verdad? Porque obviamente si realmente hacer una foto para mí, ¿verdad? Hacer una foto de una persona conlleva más trabajo que de un producto. Uh-huh.
Entonces, aunque tal vez a veces hacer fotos de productos lo que cuesta un poquito más es la logística, armar un fondo, cosas así. Pero creo que es algo que también transmitís, ¿verdad? El profesionalismo o la imagen que proyectas en redes te da una noción de si sos capaz de lograr esto. De hecho, hay clientes que me han escrito y me dicen, fíjese que necesito esto. ¿Usted cree que lo puede hacer? Y yo, sí. Ya tal vez tengo fotos de una empresa similar, pero nunca las publiqué y se las mando. Mire, hice estas fotos. Por eso es bien importante tener un portafolio. Aunque no lo tengas publicado, tenerlo siempre. Porque al final, no, o sea, hay tantas posibilidades en la fotografía porque la exigencia es alta en todos los rubros. Entonces, por ejemplo, vaya, yo me enfoco en videos de bodas, pero hay quienes se enfocan en videos empresariales, videos de conciertos, musicales. ¿Qué pensás vos de las personas, principalmente las mujeres, que salen súper maquilladas, a diferencia de fotografías donde las mujeres salen totalmente naturales, sin maquillaje, solo que obviamente bien vestidas, bien peinadas? Mira, ahí entra un tema, pues ahí yo creo que es un tema más de percepción y de gusto, ¿no? Pues porque, claro, yo le he tomado fotos a gente que se maquilla mucho y gente que no se maquilla, ¿no? Y yo creo que, vaya, en lo personal yo soy mucho de proyectar, tratar de proyectar mi esencia. Entonces yo creo que al final cada persona va a tratar de proyectar algo. Entonces yo no estoy ni a favor ni en contra. O sea, al final es cómo te sentís bien. Hay gente que definitivamente no le gusta el maquillaje. Hay gente que sí le gusta producirse un poquito más y está bien. Está bien. ¿Qué opinas vos que sean las mujeres las que aparezcan más en fotografías de cualquier tipo de rubro, ya sea en el trabajo o de empresas, en relación a los hombres? Porque vos vas a ver siempre campañas publicitarias donde figura la mujer. Te lo voy a decir con base en mi experiencia y como cliente. Mira, cuando yo he trabajado con empresas, bueno, seguramente vos lo sabés, los hombres no les gustan mucho las fotos. No les gusta mucho. Y regularmente a las mujeres les gusta más la foto, ¿verdad? Y quieras o no, pues siempre he notado eso. Muchas veces las mujeres representan mucho las empresas. Son bastante comprometidas, a veces más que muchos hombres. Entonces quizá también la empresa quiera dar una imagen un poco más amigable, no sé. Puede ser. Y porque también, como te digo, al hombre casi no le gustan las fotos. ¿Vos crees que esos sean indicios para sexualizar la imagen de una mujer? Es que volvemos al concepto. Pero de una si, foto. por ejemplo, es un negocio, vaya, un bar, digamos. En ese contexto, probablemente. Donde salgan las mujeres que con short corto. Ahí sí. Pero, por ejemplo, a ponerle una ferretería donde ves una foto de una muchacha con su uniforme, o sea, probablemente le ponen a esa muchacha porque quizás sea una persona que cuando vas a esa ferretería te atienda y te atienda con mucho gusto. ¿Vos alguna vez has visto una campaña publicitaria de reparación de carros donde la imagen sea una mujer? Fíjate que no estoy seguro, man. Yo nunca lo he visto. No, creo que no. Pero te digo, he visto muchas, pero cuando implica que de repente en la atención al cliente, por ejemplo, haya una mujer. ¿Y a qué punto quiero llegar con eso? A que muchas veces también por la parte cultural, entre otras cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver, vamos a ver que muchas veces estas mujeres son como utilizadas para diferentes campañas. Uh-huh. Y no quiero decir que solo por el hecho de ser mujeres, de que estén maquilladas, entre otras cosas, van a llamar más la atención, sino porque creo que está muy aculturizado esa parte, uh-huh, donde son las mujeres las que representan una tienda, representan que una recepción de un hotel, de un negocio, un restaurante, entre otras cosas. Pero al final de cuentas lo que querés vos es vender. Entonces muchas veces también entran como en ese punto donde el dueño solo mira la parte comercial y no mira la parte de identidad del negocio o la parte del concepto que se uh-huh quiere tener. Sí, fíjate que yo creo que toda empresa tiene que ser consciente de lo que quiere proyectar y saber las consecuencias de eso. Porque la gente puede interpretar lo que quiera a través de una foto. Entonces,
es de llevar con mucho cuidado eso. Vaya, por ejemplo, vos entras a mis redes y, bueno, yo trato de tener lo más ordenado posible mi feed, de subir las fotos donde, como te digo, donde los clientes se vean mejor, cuidar esa parte de ellos, porque también hay un concepto que yo quiero proyectar, ¿no? Una idea que quiero proyectar. Por eso tal vez no vas a ver algunas fotos de empresas en Instagram, porque quizá no van con algunas cosas que yo quiera. Claro, al final pues de lo que vivo, y si me llaman a ver a tomar fotos a un taller voy a ir, si me llaman a una carpintería voy a ir, si me llaman para tomar fotos de zapatos lo voy a hacer, porque lo sé hacer también y pues es mi trabajo, ¿no? Y volviendo a los principales desafíos o retos que has tenido, ¿cuáles podrían ser algunos cuando te toca que editar un lote de fotografías bastante grande? Fíjate que, bueno, tal vez hoy no tanto, pero ponerle que antes, cuando era un novato todavía, no es que ahora sea un experto, porque todos los días seguís aprendiendo. Yo cada día me despierto y siento que no sé nada. Y cuando veo a veces fotos de gente que yo admiro, de colegas, y digo, wow, qué buena foto. Y digo, yo no he logrado una foto así nunca. Entonces me siento otra vez un novato y digo, me falta tanto que aprender. Pero cuando yo comenzaba, por ejemplo, uno de los desafíos, tal vez muchas veces eran las condiciones de luz donde yo tomaba las fotos. Tal vez no tenía el equipo apto para obtener una foto fácil de editar o de recuperar en edición. Y tampoco tal vez tenía una computadora donde poder editar a gusto, o los conocimientos o cursos para entender cómo solucionar esos conflictos. Entonces ahora, por ejemplo, me ayuda mucho que me enfoco en el momento de la sesión. O sea, para mí es clave el momento de la captura de la foto. O sea, trato de enfocarla bien, iluminarla bien, componer bien la foto, lo más que se pueda, porque de eso depende mucho qué tanto tiempo me va a llevar editar la foto, ¿verdad? O qué tan difícil va a ser. Y siempre suele haber como el típico meme donde perdiste la tarjeta de memoria con las fotos, o el disco duro, o que no encontrás una foto que sabes que la tomaste, entre otras cosas que yo creo que a todos nos ha pasado. 2 veces me ha pasado a mí, y créeme que entré en crisis existencial las 2 veces. Se sintió el verdadero terror, ¿no? Sí, porque mira, pasa algo. Yo, gracias a Dios, fueron sesiones y no eventos. Si hubiese sido una boda, ¿cómo recupero ese evento? Y pues gracias a Dios, pues con las sesiones las repetimos y todo bien. Pero no deja de ser, para mí no deja de ser preocupante, incómodo, porque sé que es el tiempo de la gente y también mi tiempo, y es frustrante. ¿Vos sos fotógrafo 100%? 100%. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a algo más aparte de la fotografía? No. Por ahora no. Bueno, para más o menos también ponerte en contexto, yo en ese tiempo que estuve hospitalizado, nació en mí el deseo de devolver un poco de todo lo que yo recibí, porque estuve en el hospital público, obviamente, y vi tantas cosas, todo lo que se sufre. Sufrí en carne propia el estar en un hospital donde no haya ni gasas, ¿me entendés? Hasta los bisturí le tuve que comprar a mi mamá para que me pudieran operar. Y llegaba mucha gente de aldeas, mucha gente luchadora. Y entonces entró el afán en mí en quiero servir, devolver esto a la gente. Y cuando entré en eso, digo, voy a estudiar medicina. De hecho, yo estudié salud en el colegio. Aprendí muchas cosas, pero estando ya culminando el 2º año me di cuenta que no era mi vocación. Y ahí es donde entra el tema de la pasión por el trabajo. Fíjate que yo viví años con la idea que iba a ser médico, y de la nada no nací para esto. O sea, me puse a pensar en el futuro y dije, no quiero esto, no puedo estar tanto tiempo en un solo lugar. Y en ese tiempo se me cruzó lo de las fotografías, entonces como que ya todo cambió para mí. Y entendí que siempre puedo servir a los demás sin necesidad de ser médico. Puedo hacerlo de miles de formas. Y fíjate que yo creo que la clave en todo trabajo es la pasión, bro. Porque yo sigo amando mi trabajo como el primer día.
sigo disfrutando hacer fotos como el primer día. Y sé que así como hay gente que nació para atender pacientes, dedicar 8 años o más estudiando una carrera de medicina, también sé que hay personas como yo que aman esto, lo disfrutan, son felices con eso y se ha vuelto mi vida entera, pues es lo que me abrió puertas. Yo de hecho antes era bastante tímido, no era muy sociable y la fotografía me ayudó mucho a abrirme a las personas, a hablar más, crear mejores relaciones interpersonales, salir, tener menos inseguridades, miedos, que obviamente al estar 5 años sin tener vida social entre tu infancia y adolescencia te limita mucho emocionalmente. Me tocó aprender de nuevo, ¿me entendés? A relacionarme. Y es una peculiaridad que tienen los fotógrafos, que al final en la fotografía social, por ejemplo, vos no solamente convivís con las personas, sino que también aprendés de ellas, exacto, entendés cómo se sienten. Y al final la fotografía es como es añadido a lo que vos sentís. Y al final expresar y das a conocer lo que vos sentís a través de la fotografía. Yo lo que pasé antes fue que a mí me gustaba participar en concursos de fotografía y yo creo que las personas que están cercanas a mí saben que cuando yo ganaba esos concursos yo les retribuí, les regalaba el premio a las personas con las que yo concursaba. Y al final eso te marca porque te deja una enseñanza que al final no es la foto la que importa, sino lo que vos aprendiste y cómo supiste valorar a esa persona, entre otras cosas. Y yo creo que en la fotografía comercial está ese componente que vos mencionás, que no solamente es el tiempo del cliente, sino también cómo vos vas a dar a conocer tu imagen como fotógrafo, porque estábamos hablando del marketing de los clientes, pero también está el marketing del fotógrafo. Vos mencionabas lo del feed, cómo mantener ordenado para que la gente cuando entre te conozca, sepa quién sos. Y yo creo que a través de este podcast están conociendo quién en realidad sos, porque al menos yo no sabía de todas las operaciones que tuviste que pasar y otras dificultades. Que es bien interesante todo eso, porque te quiero mencionar algo. Cuando te digo que las fotos hablan, influye mucho esa conexión con los clientes. Para mí, yo estos días analizando, como te digo, ¿qué tengo yo? ¿Por qué la gente me busca? Y al final creo que es qué experiencia le das a un cliente. Porque el 80-90% de mis trabajos son sesiones, bodas, todo eso, donde hay mucho trato con el cliente. Y yo siempre digo, lo sincero se siente. Lo sincero no lo puedes ocultar, bro. Ya sea a través de tu trabajo, un sentimiento, en cualquier contexto la sinceridad no se puede ocultar. O sea, vos no... Y lo fingido también se siente. E incluso a veces hasta lo puedes ver. O sea, en una foto puedes sentir. Por ejemplo, en un momento trabajé con una empresa, les hacía fotos. Y ellos subían como fotos, diseños, cositas así, ¿me entiendes? Comenzamos a humanizar la marca de ellos, haciendo fotos ya con personas y esto. Y el cliente me dijo, he visto resultados, la gente me ha felicitado porque le estoy dando un giro nuevo. El alcance en cada foto era mayor y porque había algo más orgánico. Entonces, para mí eso es sumamente importante. El acercamiento con las personas. Exactamente. Entonces, yo creo mucho en eso, en la conexión. Eso es lo más importante. Podés invertir mucho en publicidad, que es importante, claro. Podés tener muchos seguidores en redes, que también es importante. Pero al final es qué piensa la gente de vos, qué transmitís a la gente. Y en esa parte está eso de la publicidad. Normalmente, bueno, yo nunca he pagado publicidad porque he sentido que la parte orgánica para mí es lo principal. Además, si me tocara que hacerlo, lo haría. En ese caso, ¿qué pensás? Fíjate que yo lo hago, obviamente lo hago. Yo me he metido bien al rollo, ¿me entiendes? De promocionarme, porque pues es de lo que vivo, como te digo. Y yo lo que sí hago es que dejo que la foto llegue hasta donde tiene que llegar orgánicamente y posteriormente pues pago publicidad a de repente ciudades o algunos nichos que de repente yo sé que no llegué a través de esa publicación. Porque todos son clientes potenciales, ¿entendés? Cualquier persona que vea tu contenido puede ser un cliente potencial. Y recordad también que está la publicidad de boca en boca, que a mí me ha funcionado mucho eso. Yo siempre digo que no hay clientes pequeños.
Yo he tenido clientes a los que tal vez les hice 5 fotos y luego me recomendaron para una boda. Porque tal vez fueron 5 fotos, pero para ellos fue una experiencia. Y captaron o les transmití algo probablemente. Entonces, para mí, yo creo que en este caso, en el contexto, en mi caso que soy una marca personal y la mayoría de fotógrafos lo somos. Raro las marcas que tal vez son un equipo completo, que son varios fotógrafos. Es muy poco hoy en día, pero en mi caso yo creo que lo más importante, todo comienza en vos. O sea, trabajar tu interior, porque al final proyectamos. Lo que te decía, todo... Vaya, me pasa mucho que me escribe gente con la que nunca he interactuado, que me conocen por redes simplemente. Y me sorprende a veces la confianza que tienen en mí, pero es probablemente lo que he proyectado. Entonces, para mí, esa parte es bien importante. Si te pido que menciones a 3 fotógrafos de los cuales vos seguís o que admirás, ¿cuáles dirías? Bueno, hay un fotógrafo que yo a él le he dicho, hoy en día pues, he logrado tener una relación con él. Le digo, yo soy fotógrafo por tu culpa, le digo. Él se llama Guni Matamoros, así es conocido, es de Tegucigalpa. Cuando yo comencé, yo entré a un grupo de Facebook que él tenía y ahí compartíamos fotos, conocí su trabajo y me sorprendió mucho. O sea, imagínate en el 2014 yo era un fotógrafo exitoso y hay una frase que él siempre decía, yo vivo de la fotografía y si yo puedo, ustedes pueden. Entonces yo hace un tiempo le dije, soy fotógrafo por tu culpa y no olvido esa frase. Y yo me metí tanto esa frase en la mente que todos podemos. Y gracias a Dios, pues aquí estoy en el camino. Y bueno, él es uno. El otro fotógrafo que admiro mucho se llama Carlos Badía, de San Pedro. Me gusta mucho su estilo. Y así internacional, ¿qué te puedo decir? De mi top 3, Liz Pinto, una fotógrafa panameña que he aprendido mucho de ella, sus consejos. Bueno, ella aplica mucho marketing, por ejemplo, en su trabajo y me gusta porque, claro, es marketing, pero al final es un marketing sincero, porque su personalidad se siente la buena vibra, se siente la sinceridad, su pasión por el trabajo, es que de ahí parte todo, bro. Solo quiero decirle a toda aquella persona que hoy tiene un sueño, una meta, que lo haga, bro. El día es hoy, no esperen para mañana. Y muchas veces podemos estar cómodos haciendo algo, pero la zona de confort solo frustra los sueños. Y hay que seguir el corazón. Hay tanta gente infeliz probablemente porque no está haciendo lo que le gusta. Y claro, todo no va a ser de la noche a la mañana, pero cuando sos apasionado las cosas llegan. Yo creo mucho que atraes lo que anhelás. Y Dios conoce también nuestro corazón y pues para mí Él es lo más importante. En primer lugar, todo se logra por Él. Creo que todo pasa por algo y pasa por algo bueno. Si me preguntaras si volvieran a hacer, ¿qué quitaría de mi vida? No quitaría nada. Y lo que dije en algún momento, uno nunca pierde, uno aprende. Guan.